Ricardo Bonilla y Luis Fernando Velasco marcaron un punto de quietud en el caso de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres, UNGRD, lo que inició como una investigación por presuntas irregularidades en la contratación pública terminó escalando hasta comprometer a figuras centrales del Ejecutivo, convirtiéndose en uno de los episodios más delicados del actual panorama político y judicial. La Fiscalía sostiene que las anomalías detectadas no fueron hechos aislados, sino parte de una presunta estructura coordinada que habría aprovechado el manejo de recursos en contextos de emergencia para direccionar contratos y obtener beneficios indebidos. En ese marco, las medidas de aseguramiento contra Bonilla y Velasco representan el avance más significativo del proceso hasta ahora. Las recientes decisiones judiciales que derivaron en la privación de la libertad de los exministros Ricardo Bonilla y Luis Fernando Velasco marcaron un punto de inflexión definitivo en el denominado caso de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres, UNGRD. Estos hechos no solo elevaron el proceso a su máxima relevancia política y mediática, sino que obligaron a revisar de manera integral cómo se fue construyendo una de las investigaciones más sensibles del actual gobierno. El envío a la cárcel de 2 exministros, figuras clave dentro del engranaje político y administrativo del Ejecutivo, se convirtió en un escándalo de contratación en una crisis institucional de gran alcance. Más allá de las responsabilidades individuales que deberán determinar los jueces, el caso plantea interrogantes de fondo sobre el uso de los recursos públicos en contextos de emergencia, la relación entre poder político y contratación estatal, y los mecanismos de control que fallaron o fueron insuficientes. La Fiscalía ha sostenido que las irregularidades detectadas no fueron hechos aislados, sino parte de una presunta estructura que habría operado de forma coordinada para direccionar contratos, asegurar apoyos políticos y garantizar beneficios indebidos. En ese contexto, las imputaciones y aseguramiento contra Bonilla y Velasco representan el punto más avanzado hasta ahora de una investigación que comenzó de manera silenciosa y fue escalando progresivamente. Las audiencias, los testimonios, los elementos materiales probatorios y las decisiones judiciales conocidas en los últimos días evidencian que el proceso no se limita al ámbito penal. Sus repercusiones se extienden al escenario político, al debate público sobre la lucha contra la corrupción y la autoridad de las instituciones encargadas de administrar recursos en situaciones de alta vulnerabilidad social. Este recuento tiene como objetivo reconstruir, paso a paso, cómo se llegó a este desenlace, partiendo de los orígenes del caso UNGRD, pasando por la vinculación progresiva de altos funcionarios hasta las decisiones que llevaron a la cárcel a los exministros Bonilla y Velasco. A través de 10 ejes temáticos, se analizará el desarrollo del proceso, los hechos que lo sustentan, las posturas de las partes y los escenarios que se abren a partir de ahora, con el propósito de ofrecer una visión clara, contextualizada y rigurosa de un caso que ya es histórico en la política reciente del país. La Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres, UNGRD, es la entidad encargada de coordinar la atención de emergencias y administrar recursos públicos en contextos de urgencia. Precisamente por operar bajo esquemas de contratación acelerada y con altos niveles de discrecionalidad, su gestión comenzó a ser objeto de alertas por presuntas irregularidades. Las primeras investigaciones se originaron a partir de denuncias y revisiones de contratos adjudicados de manera directa en los que se identifican posibles sobrecostos, repetición de contratistas y falta de criterios técnicos claros. A medida que avanzaban las indagaciones, los organismos de control ampliaron el alcance del caso al detectar patrones que sugerían algo más que simples fallas administrativas, explorando la posible existencia de una estructura organizada para direccionar recursos públicos. Así, se abrió una investigación que con el tiempo escalaría hasta comprometer a altos funcionarios del Estado. Orígenes del escándalo. ¿Qué es y por qué se abrió la investigación? La Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres es una entidad adscrita al Gobierno Nacional, cuya función principal es coordinar la atención de emergencias, la prevención de desastres y la ejecución de recursos públicos destinados a mitigar riesgos que afectan a comunidades vulnerables. Por la naturaleza de su misión, opera bajo escenarios de urgencia, con contratación acelerada y amplios márgenes de discrecionalidad administrativa, factores que históricamente la han convertido en un foco sensible para los organismos de control. El origen del escándalo que hoy rodea
Se remonta a una serie de alertas internas y denuncias externas relacionadas con presuntas irregularidades en la contratación de bienes y servicios financiados con recursos destinados a la atención de emergencias. En particular, comenzaron a surgir cuestionamientos sobre contratos adjudicados de manera directa, sobre costos injustificados y posibles favorecimientos a determinados contratistas. Todo ello amparado en la declaratoria de urgencia manifiesta. Las primeras señales que activaron la investigación provinieron del análisis de contratos celebrados para la adquisición de suministros estratégicos, especialmente aquellos relacionados con la atención de crisis humanitarias y fenómenos climáticos. Los montos comprometidos, la rapidez en la adjudicación y la repetición de ciertos proveedores llamaron la atención de los entes de control, que empezaron a identificar patrones que no parecían responder únicamente a criterios técnicos o de necesidad inmediata. A medida que avanzaron las indagaciones preliminares, la Fiscalía y otros organismos de control comenzaron a ampliar el alcance de la investigación, no solo hacia los funcionarios directamente vinculados, sino también hacia posibles intermediarios, asesores y actores políticos que habrían tenido algún grado de influencia en las decisiones contractuales. En este punto la investigación dejó de centrarse exclusivamente en errores administrativos para explorar la hipótesis de una posible estructura organizada destinada a dirigir recursos públicos. El contexto político también jugó un papel determinante. Unidad Nacional de Gestión de Riesgos se encontraba en el centro de decisiones estratégicas del gobierno, con un manejo presupuestal significativo y una relación directa con altos niveles del poder ejecutivo. Esto llevó a que las autoridades judiciales evaluaran si las irregularidades detectadas podían estar conectadas con intereses políticos más amplios, incluyendo eventuales intercambios de favores, apoyo. Así, lo que inicialmente se presentó como una investigación técnica sobre contratación terminó convirtiéndose en un proceso penal de alto impacto, al evidenciarse posibles vínculos entre decisiones administrativas, actores políticos y el uso indebido de recursos públicos. Este fue el punto de partida de un caso que, con el paso del tiempo, escalaría hasta comprometer a altos funcionarios del Estado y desembocar en decisiones judiciales de gran trascendencia, como las que hoy mantienen el foco sobre la UNGRD. La Fiscalía sostiene que las irregularidades detectadas en la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres respondían a la posible existencia de una red de corrupción estructurada y no a hechos aislados. Según la investigación, los contratos adjudicados bajo modalidades excepcionales habrían sido direccionados de manera reiterada hacia determinados contratistas, algunos con presuntos vínculos políticos. El ente acusador plantea que estos contratos no solo habrían tenido un objetivo económico, sino también político, al utilizarse para consolidar apoyos y alianzas. La presunta coordinación entre funcionarios, intermediarios y actores políticos habría permitido sostener el esquema durante un periodo prolongado. Aunque las defensas niegan la existencia de una red organizada, la Fiscalía considera que los patrones contractuales y los testimonios recabados justifican esta hipótesis. Presunta red de corrupción, direccionamiento de contratos y apoyo político. A medida que avanzó la investigación del caso de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres, la Fiscalía comenzó a sostener la hipótesis de que las irregularidades detectadas no correspondían a hechos aislados ni a simples fallas administrativas, sino a la posible existencia de una red de corrupción estructurada que habría operado alrededor del manejo de contratos y recursos públicos. Esta presunta red, según los investigadores, habría combinado decisiones administrativas, intereses económicos y cálculos políticos. El eje central de la acusación apunta al direccionamiento de contratos, especialmente aquellos adjudicados bajo modalidades excepcionales propias de la atención de emergencias. La Fiscalía sostiene que estas figuras, diseñadas para agilizar la respuesta del Estado ante desastres, habrían sido utilizadas para beneficiarios de manera reiterada a determinados contratistas, algunos de ellos sin la experiencia técnica necesaria o con vínculos previos con actores políticos. En varios casos, se habrían identificado sobrecostos, falta de competencia real y condiciones contractuales ajustadas a medida. Según el ente acusador,
Este esquema habría funcionado gracias a una coordinación entre funcionarios de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres, intermediarios y actores políticos con capacidad de influir en decisiones clave. La investigación sugiere que ciertos contratos no solo habrían tenido una finalidad económica, sino también un componente político, en el que la asignación de recursos públicos podría haberse utilizado como mecanismo de intercambio de favores, consolidación de apoyos o fortalecimiento de alianzas dentro del Congreso y otros escenarios de poder. Uno de los elementos más sensibles del proceso es la presunta conexión entre la contratación y el respaldo político a iniciativas del gobierno. La Fiscalía ha señalado que algunos recursos habrían sido orientados estratégicamente hacia regiones o actores específicos, con el objetivo de asegurar apoyos legislativos o reducir resistencias políticas. Este planteamiento elevó el caso de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres a una dimensión institucional más amplia, al poner en cuestión la separación entre la gestión administrativa del Estado y las dinámicas propias de la política partidista. Los investigadores también han destacado la posible existencia de roles diferenciados dentro de la presunta red: funcionarios encargados de justificar técnicamente los contratos, operadores políticos que facilitaban contactos y acuerdos, y contratistas que ejecutaban los proyectos bajo condiciones previamente pactadas. Esta estructura, de acuerdo con la Fiscalía, habría permitido sostener el esquema durante un periodo prolongado sin levantar alertas inmediatas. Las defensas, por su parte, han cuestionado la solidez de esta hipótesis, argumentando que muchas de las decisiones analizadas se tomaron en contextos de urgencia real y bajo marcos legales que permiten la contratación directa. Asimismo, han rechazado que exista prueba concluyente de una organización criminal o de un acuerdo político para delinquir. No obstante, para la Fiscalía, la reiteración de patrones contractuales, la coincidencia de actores y los testimonios recaudados constituyen indicios que permiten hablar de una presunta red de corrupción. Este enfoque fue clave para justificar el endurecimiento de las medidas judiciales y para sostener que el caso de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres no se limita a responsabilidades individuales, sino a un entramado más amplio que aún continúa bajo investigación. El avance del caso de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres se ha sustentado en un conjunto de evidencias clave recopiladas por la Fiscalía. Entre ellas destacan los testimonios de exfuncionarios y contratistas, que describen presuntas presiones y patrones en la toma de decisiones contractuales. A esto se suma el análisis de comunicaciones, como mensajes y llamadas, que habrían ocurrido en momentos clave de adjudicación y ejecución de contratos. Finalmente, la investigación incluye la trazabilidad del financiamiento mediante la revisión de pagos, transferencias y posibles sobrecostos. Para la Fiscalía, la convergencia de estos elementos permite sostener la hipótesis de una actuación coordinada, aunque las defensas insisten en que las pruebas deben ser valoradas con cautela. Uno de los pilares centrales del avance judicial en el caso de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres ha sido la acumulación de evidencias que, según la Fiscalía, permiten sustentar la hipótesis de una actuación coordinada más allá de simples irregularidades administrativas. Estas evidencias se concentran principalmente en testimonios, registros de comunicaciones y el seguimiento de flujos financieros relacionados con la contratación investigada. En primer lugar, los testimonios han jugado un papel determinante. La Fiscalía ha recopilado declaraciones de exfuncionarios, contratistas y personas vinculadas a los procesos administrativos, algunos de los cuales habrían aportado información sobre la forma en que se tomaban decisiones contractuales y sobre presiones o instrucciones recibidas desde niveles superiores. Estos relatos, aunque sometidos a verificación judicial, permitieron a los investigadores identificar patrones repetidos, coincidencias en los nombres de los actores involucrados y posibles roles dentro del esquema investigado. Un segundo bloque de evidencia está relacionado con las comunicaciones. De acuerdo con la Fiscalía, el análisis de mensajes, llamadas y otros intercambios entre funcionarios y terceros habrían revelado contactos frecuentes en momentos clave de los procesos contractuales. Estas comunicaciones, según el ente acusador, resultarían relevantes no por su existencia aislada, sino por su coincidencia temporal con adjudicaciones, modificaciones contractuales o desembolsos de recursos. La Fiscalía sostiene que este material ayuda a reconstruir la cadena de decisiones y establecer posibles vínculos entre actores administrativos y políticos.
El tercer componente fundamental de la investigación es la trazabilidad del financiamiento. Los investigadores han examinado el recorrido de los recursos públicos asignados a contratos específicos, evaluando su ejecución, los pagos realizados y los posibles desvíos o sobrecostos. Este análisis financiero incluye la revisión de cuentas, transferencias y beneficiarios finales, con el objetivo de determinar si los fondos cumplieron su finalidad institucional o si, por el contrario, fueron utilizados para fines distintos a la atención de emergencias. Según la Fiscalía, la combinación de estas tres líneas de evidencia, testimonial, comunicacional y financiera, permitió fortalecer la tesis de que las decisiones cuestionadas no fueron fortuitas. En particular, el cruce de información entre declaraciones y movimientos de recursos habría aportado elementos para inferir posibles acuerdos previos o coordinaciones indebidas. Las defensas han insistido en que muchas de estas pruebas deben ser interpretadas con cautela, señalando que los contactos entre funcionarios y actores políticos pueden responder a dinámicas normales del ejercicio del poder y que la contratación directa está legalmente permitida en contextos de urgencia. Asimismo, han advertido que los testimonios deben ser corroborados y que ninguna evidencia por sí sola constituye prueba definitiva de responsabilidad penal. No obstante, para la Fiscalía, el valor del expediente radica en la convergencia de indicios que en conjunto justificarían la continuidad del proceso y las decisiones judiciales adoptadas hasta ahora. Estas siguientes evidencias serán determinantes en las etapas del caso, donde el debate se centrará en su validez, alcance y fuerza probatoria ante los jueces. Las audiencias preliminares del caso de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres fueron el primer escenario formal de confrontación entre la Fiscalía y las defensas de los exministros Ricardo Bonilla y Luis Fernando Velasco. En estas diligencias, la Fiscalía expuso los hechos y las razones jurídicas que, a su juicio, justificaban la imputación de cargos. Frente a esto, ambos exministros rechazaron de manera expresa cualquier responsabilidad penal y anunciaron que ejercerían plenamente su derecho a la defensa. Sus abogados argumentaron que las decisiones cuestionadas se tomaron dentro del marco legal y en contextos de urgencia propios de la entidad. El rechazo de cargos obligó a la Fiscalía a continuar el proceso y consolidar un escenario judicial de largo alcance. Audiencias preliminares y rechazo de cargos por parte de los exministros. Las audiencias preliminares en el caso de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres marcaron el primer escenario formal de confrontación entre la Fiscalía y las defensas de los exministros Ricardo Bonilla y Luis Fernando Velasco. En estas diligencias realizadas ante jueces de control de garantías, se expusieron de manera inicial los fundamentos de la investigación y se definieron los límites procesales del caso. Durante las audiencias de imputación, la Fiscalía presentó de forma detallada los hechos jurídicamente relevantes que, a su juicio, permitirían inferir la posible participación de los exministros en las irregularidades investigadas. El ente acusador explicó cómo determinadas decisiones administrativas, comunicaciones y actuaciones políticas se enmarcarían dentro de conductas penalmente reprochables, insistiendo en que existían suficientes elementos para avanzar en el proceso. Frente a estas acusaciones, tanto Bonilla como Velasco rechazaron de manera expresa los cargos imputados. A través de sus abogados, manifestaron que no aceptaban responsabilidad penal alguna y que ejercerían plenamente su derecho a la defensa. Este rechazo implica, en términos procesales, que el caso debe continuar su curso ordinario, obligando a la Fiscalía a demostrar sus señalamientos en las etapas posteriores del proceso. Las defensas argumentaron que las actuaciones de los exministros se desarrollaron dentro del marco de sus funciones legales y constitucionales y que muchas de las decisiones cuestionadas fueron adoptadas por equipos técnicos o por funcionarios subordinados. Además, señalaron que la gestión de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres se realiza, por su propia naturaleza, bajo esquemas de urgencia que permiten la contratación directa y el contacto permanente con actores políticos y territoriales. Otro punto clave planteado por la defensa fue la presunta falta de pruebas directas que vinculen a los exministros con un direccionamiento consciente de contratos o con acuerdos ilícitos. Según esta postura, la Fiscalía estaría construyendo inferencias a partir de indicios que, en su opinión, no serían suficientes para comprometer la responsabilidad penal de altos funcionarios. Por su parte, la Fiscalía sostuvo que la etapa de audiencias preliminares no tiene como objetivo establecer culpabilidad,
sino verificar la legalidad del procedimiento y la existencia de elementos que justifiquen la continuación del proceso. En ese sentido, defendió la solidez del expediente y la necesidad de que el caso sea examinado a fondo en un eventual juicio. Estas audiencias también tuvieron un impacto político y mediático significativo, al exponer públicamente los argumentos de ambas partes y confirmar que el proceso no se cerraría de manera anticipada. El rechazo de cargos por parte de Bonilla y Velasco, lejos de frenar el caso, consolidó el escenario de una disputa judicial de largo aliento, en la que cada decisión sería observada con atención por la opinión pública y los distintos actores institucionales. Tras la imputación de cargos y el rechazo de estos, la Fiscalía solicitó una medida de aseguramiento contra los exministros Ricardo Bonilla y Luis Fernando Velasco, pidiendo su detención mientras avanzaba el proceso. El ente acusador argumentó que la medida no era una sanción anticipada, sino una acción preventiva necesaria por la gravedad de los hechos y los riesgos procesales existentes. Entre estos riesgos, señaló la posible obstrucción a la justicia y la influencia que podrían ejercer sobre testigos o pruebas. Las defensas se opusieron, afirmando que los exministros siempre colaboraron con la justicia y que una privación de la libertad resultaba desproporcionada. El debate marcó un punto clave en el caso. Solicitud de medida de aseguramiento. La Fiscalía pide cárcel o detención. Tras la imputación de cargos y el rechazo de estos por parte de los exministros, la Fiscalía avanzó a una de las etapas más sensibles del proceso, la solicitud de medida de aseguramiento. En esta fase, el ente acusador pidió ante el juez de control de garantías la imposición de medidas privativas de la libertad contra Ricardo Bonilla y Luis Fernando Velasco, argumentando que se cumplían los requisitos legales para restringir su libertad mientras avanzaba la investigación. La Fiscalía sostuvo que la medida de aseguramiento no constituye una sanción anticipada, sino un mecanismo preventivo previsto en la ley para proteger el proceso judicial. En sus argumentos señaló que la gravedad de los hechos investigados, la naturaleza de los delitos imputados y el alcance institucional del caso justificaban una respuesta contundente por parte de la justicia. Según el ente acusador, existían riesgos procesales que debían ser mitigados mediante la detención. Uno de los principales fundamentos expuestos fue el riesgo de obstrucción a la justicia. La Fiscalía advirtió que, dada la posición de poder que ocuparon los exministros y su red de contactos políticos y administrativos, podrían existir posibilidades de interferencia en la recolección de pruebas, influencia sobre testigos o alteraciones de información relevante para el proceso. Este argumento fue central para solicitar una medida restrictiva. Asimismo, la Fiscalía mencionó el riesgo para la comparecencia al proceso, señalando que, aunque los exministros habían acudido a las audiencias, la magnitud de las penas eventualmente aplicables podrían incentivar conductas orientadas a evadir la acción de la justicia. También se planteó la necesidad de preservar la confianza pública en las instituciones, dado el impacto del caso en la opinión pública. Durante la audiencia, la Fiscalía solicitó que la medida de aseguramiento fuera de carácter intramural, es decir, con privación efectiva de la libertad en centro carcelario, o de manera subsidiaria, una detención domiciliaria, dependiendo de la valoración que hiciera el juez. Para sustentar su petición, reiteró los elementos probatorios ya expuestos y la presunta existencia de una actuación coordinada dentro del caso de la Unidad Nacional para la gestión del riesgo de desastres. Las defensas de Bonilla y Velasco se opusieron de forma contundente a esta solicitud. Argumentaron que sus representados siempre habían estado a disposición de la justicia, que no existía evidencia concreta de intentos de obstrucción y que una medida privativa de la libertad resultaba desproporcionada. Además, insistieron en que ambos exministros ya no ocupaban cargos públicos, lo que a su juicio reducía cualquier riesgo procesal. El debate sobre la medida de aseguramiento se convirtió así en un punto de inflexión del proceso. Más allá del resultado inmediato, esta etapa evidencia la profundidad del conflicto judicial y la intención de la Fiscalía de llevar el caso hasta sus últimas consecuencias. La decisión judicial que legalizó las capturas y ordenó la prisión preventiva contra los exministros Ricardo Bonilla y Luis Fernando Velasco representó un momento clave del caso de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres. El juez de control de garantías pareció que las capturas se realizaron de manera legal y que existían indicios suficientes para imponer una medida de aseguramiento, sin que ello implicara una condena anticipada. La decisión se fundamentó principalmente en el riesgo de obstrucción a la justicia y en la capacidad de influencia de los exministros.
Aunque las defensas solicitaron medidas menos restrictivas, el juez dictaminó que no eran suficientes en esta etapa del proceso. La decisión judicial que legalizó las capturas y ordenó la prisión preventiva contra los exministros Ricardo Bonilla y Luis Fernando Velasco marcó uno de los momentos más determinantes del caso relacionado con la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres. Con esta resolución, el juez de control de garantías avaló los argumentos centrales de la Fiscalía y demostró que se cumplían los requisitos legales para imponer una medida privativa de la libertad mientras avanzaba el proceso penal. Durante la audiencia, el juez evaluó en primer lugar la legalidad de las capturas, concluyendo que éstas se realizaron conforme a los procedimientos establecidos y dentro del marco constitucional. Posteriormente, analizó la solicitud de medida de aseguramiento presentada por la Fiscalía, enfocándose en los riesgos procesales alegados y en la gravedad de los hechos investigados. En su decisión, el juez señaló que existían indicios suficientes que permitían inferir la posible participación de los exministros en las conductas investigadas, sin que ello implicara una declaración anticipada de culpabilidad. La resolución enfatizó que la prisión preventiva no constituye una pena, sino una herramienta excepcional orientada a garantizar el buen desarrollo del proceso judicial. Uno de los aspectos centrales de la decisión fue el riesgo de obstrucción a la justicia. El juez coincidió con la Fiscalía en que la posición de poder que ostentaron Bonilla y Velasco, así como su capacidad de influencia en distintos ámbitos políticos y administrativos, podía representar un riesgo para la integridad de la investigación. En particular, se mencionó la posibilidad de interferir en testimonios, afectar la recolección de pruebas o incidir indirectamente en el proceso. Asimismo, el juez valoró el impacto institucional del caso y la necesidad de preservar la confianza pública en la administración de justicia. En este sentido, sostenido que el alcance del proceso, vinculado al manejo de recursos públicos destinados a la atención de emergencias, exigía una respuesta judicial proporcional y preventiva. La decisión también abordó los argumentos presentados por las defensas, que solicitaron medidas menos restrictivas, como la libertad condicionada o la detención domiciliaria. Sin embargo, el juez consideró que dichas alternativas no resultaban suficientes para mitigar los riesgos identificados por la Fiscalía, al menos en esta etapa inicial del proceso. Como resultado, se ordenó la prisión preventiva de los exministros, decisión que generó una inmediata repercusión política y mediática. El fallo fue interpretado por algunos sectores como una señal de firmeza institucional frente a la corrupción, mientras que otros lo calificaron como una medida excesiva que debía ser revisada en instancias superiores. Desde el punto de vista procesal, esta decisión no cierra el caso ni anticipa un resultado definitivo. Por el contrario, se abre una nueva fase en la que las partes deberán profundizar el debate probatorio, presentar recursos y avanzar hacia las siguientes etapas del proceso. No obstante, la orden de prisión preventiva consolidó el caso de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres, como uno de los episodios judiciales más relevantes y sensibles del escenario político reciente. Tras la orden de prisión preventiva, las defensas de los exministros Ricardo Bonilla y Luis Fernando Velasco intensificaron su estrategia jurídica, reiterando su inocencia y cuestionando el desarrollo del proceso. Sus abogados sostienen que no existen pruebas directas que los vinculen con un esquema de corrupción y que las decisiones cuestionadas se tomaron dentro del marco legal de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres. Además, presentó recusaciones y recursos alegando posibles vulneraciones al debido proceso y falta de imparcialidad. También calificaron la medida de aseguramiento como desproporcionada y denunciaron una estigmatización mediática, mientras la Fiscalía defiende la legalidad y solidez de sus actuaciones. Reacciones de la defensa, recusaciones y argumentos de inocencia. Tras la decisión judicial que ordenó la prisión preventiva, las defensas de los exministros Ricardo Bonilla y Luis Fernando Velasco activaron una estrategia jurídica orientada a cuestionar tanto el fondo como la forma en que se ha desarrollado el proceso. Estas reacciones se expresaron a través de argumentos de inocencia, recursos legales y recusaciones dirigidas a distintos actores judiciales, con el objetivo de revertir o revisar las medidas adoptadas. En primer lugar, los abogados defensores reiteraron públicamente que sus representados son inocentes y que no existe prueba directa que los vincule de manera consciente con un esquema de corrupción. Insistieron en que las decisiones administrativas cuestionadas se tomaron dentro del marco legal y en contextos de urgencia propios de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres, donde la contratación directa es una herramienta prevista por la ley.
Uno de los ejes centrales de la defensa ha sido el cuestionamiento a la interpretación de los indicios presentados por la Fiscalía. Según los abogados, el ente acusador estaría construyendo inferencias a partir de coincidencias políticas, contactos institucionales y decisiones administrativas, que por sí mismas no constituyen delitos. En este sentido, sostienen que el proceso estaría criminalizando el ejercicio de funciones propias del cargo ministerial. Otro componente relevante de la estrategia defensiva ha sido la presentación de recusaciones y solicitudes de control frente a actuaciones judiciales que consideran vulneradoras del debido proceso. Estas acciones buscan apartar a determinados funcionarios judiciales o fiscales bajo el argumento de una posible falta de imparcialidad, prejuzgamiento o irregularidades procesales. Aunque estas recusaciones deben ser evaluadas por instancias superiores, su presentación refleja el nivel de confrontación jurídica alcanzado por el caso. Las defensas también han enfatizado que la medida de aseguramiento impuesta resulta desproporcionada, especialmente considerando que los exministros ya no ocupan cargos públicos y han comparado voluntariamente a todas las diligencias. Desde esta perspectiva, sostienen que no existe un riesgo real de obstrucción a la justicia ni de fuga, por lo que la prisión preventiva sería innecesaria. En el plano mediático y político, los equipos legales han denunciado lo que consideran una estigmatización pública de sus defendidos, señalando que el caso ha sido objeto de juicios anticipados en la opinión pública. Según esta por su parte, la Fiscalía ha respondido que todas sus actuaciones se ajustan a la ley y que las decisiones adoptadas han sido avaladas por jueces de control de garantías. El ente acusador sostiene que los recursos y recusaciones forman parte normal del ejercicio del derecho a la defensa, pero que no desvirtúan la solidez del expediente ni la necesidad de las adoptadas. Este choque entre la narrativa de la Fiscalía y la de las defensas ha profundizado el carácter polémico del caso. Más allá del resultado final, el debate sobre la imparcialidad, la proporcionalidad de las medidas y los límites del Poder Judicial se ha convertido en uno de los ejes centrales del proceso, anticipando una disputa legal que podría prolongarse en el tiempo y escalar a instancias superiores. El caso de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres tuvo fuertes implicaciones políticas al involucrar a los exministros Ricardo Bonilla y Luis Fernando Velasco, generando un remesón institucional. Sectores de la oposición cuestionaron al gobierno por fallas en los controles y señalaron contradicciones con el discurso anticorrupción, mientras los aliados pidieron respetar la presunción de inocencia y evitar una politización del proceso. El presidente Gustavo Petro se pronunció reiterando su respeto por la independencia judicial y afirmando que ningún funcionario está por encima de la ley, aunque aclaró que las medidas adoptadas no constituyen una condena definitiva. El caso reavivó el debate sobre transparencia, contratación en emergencias y responsabilidad política. Implicaciones políticas y declaraciones del presidente Gustavo Petro sobre el caso. El avance judicial del caso relacionado con la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres trascendió rápidamente el ámbito penal y se convirtió en un asunto de alto impacto político. La decisión de enviar una prisión preventiva a los exministros Ricardo Bonilla y Luis Fernando Velasco generó un remesón dentro del escenario institucional, al involucrar a figuras que habían ocupado cargos estratégicos dentro del gobierno. Desde el punto de vista político, el caso ha sido interpretado como una prueba de fuego para la narrativa de lucha contra la corrupción promovida por el Ejecutivo. Sectores de la oposición señalaron que las decisiones judiciales evidencian fallas graves en los mecanismos de control interno del gobierno y cuestionaron la responsabilidad política del presidente frente a los nombramientos y la supervisión de sus ministros. Para estos sectores, el caso pone en entredicho la coherencia entre el discurso anticorrupción y la práctica gubernamental. En contraste, aliados del gobierno han advertido sobre el riesgo de una utilización política del proceso judicial, señalando que aún no existe una sentencia condenatoria y que debe respetarse la presunción de inocencia. Desde esta óptica, se ha insistido en la necesidad de permitir que la justicia actúe sin presiones mediáticas ni intereses partidistas. En este contexto, las declaraciones del presidente Gustavo Petro adquirieron especial relevancia. El mandatario se pronunció públicamente sobre el caso, reiterando su respeto por la independencia de la justicia y afirmando que su gobierno no interferirá en las decisiones judiciales. Petro sostuvo que ningún funcionario, sin importar su rango, está por encima de la ley y que los procesos deben seguir su curso conforme al ordenamiento jurídico. Al mismo tiempo, el presidente ha enfatizado que las medidas judiciales no constituyen una condena definitiva
y que corresponde a los jueces determinar responsabilidades penales al final del proceso. En sus declaraciones, ha llamado a evitar juicios anticipados y a preservar el debido proceso, tanto para los exministros involucrados como para cualquier otro funcionario investigado. El impacto político del caso también se ha reflejado en el Congreso y en el debate público. Algunas bancadas han solicitado explicaciones adicionales al gobierno sobre el manejo de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres, mientras que otras han planteado reformas para fortalecer los controles sobre la contratación en contextos de emergencia. El caso ha reavivado discusiones sobre los límites de la contratación directa y la necesidad de mayores mecanismos de transparencia. En términos institucionales, el proceso ha generado tensiones entre ramas del poder público, pero también ha sido presentado como una muestra del funcionamiento de los contrapesos democráticos. Para algunos analistas, el hecho de que los exministros enfrenten medidas de aseguramiento refleja una justicia activa, para otros plantea interrogantes sobre la estabilidad política y la gobernabilidad. En cualquier caso, las implicaciones del proceso superan ampliamente a los individuos investigados. El caso se ha convertido en un símbolo del debate sobre corrupción, poder y responsabilidad política en Colombia, y sus efectos seguirán influyendo en el discurso público y en la dinámica institucional mientras la investigación avanza. Tras la imposición de la prisión preventiva, el proceso judicial relacionado con la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres entra en una fase decisiva. La Fiscalía deberá fortalecer la investigación y definir si presenta una acusación formal, mientras las defensas de Ricardo Bonilla y Luis Fernando Velasco podrán solicitar revisión o sustitución de la medida de aseguramiento. De avanzar el caso, se llegaría a un juicio oral en el que se evaluarán pruebas y testimonios. Las posibles consecuencias penales incluyen penas de prisión, inhabilidades y sanciones económicas, aunque también existe la opción de absolución. Además, podrían abrirse procesos disciplinarios y fiscales paralelos, manteniendo el caso como un referente institucional y político. Próximos pasos del proceso legal y posibles consecuencias penales. Con la imposición de la prisión preventiva, el caso relacionado con la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres entra en una fase decisiva desde el punto de vista judicial. A partir de este momento, el proceso continúa con una serie de etapas que definirán si las acusaciones formuladas por la Fiscalía lograrán sostenerse hasta una eventual sentencia, o si, por el contrario, las defensas consiguen desvirtuarlas. El siguiente paso clave es el avance de la investigación formal, en la que la Fiscalía deberá profundizar la recolección y el análisis de pruebas. En esta etapa, el ente acusador puede ampliar testimonios, practicar nuevas diligencias, solicitar peritazgos técnicos y reforzar la trazabilidad de los recursos públicos investigados. El objetivo será consolidar un expediente suficientemente sólido para presentar una acusación formal ante un juez de conocimiento. Paralelamente, las defensas de los exministros Ricardo Bonilla y Luis Fernando Velasco continuarán interponiendo recursos y solicitudes de revisión sobre la medida de aseguramiento. Estas pueden incluir apelaciones, solicitudes de sustitución de la prisión preventiva por medidas menos restrictivas o acciones constitucionales, dependiendo de la evolución del caso y de los argumentos aceptados por los jueces. La ley permite que la situación jurídica de los procesados sea revisada periódicamente. Si la Fiscalía considera que cuenta con los elementos necesarios, el proceso avanzará hacia la etapa de acusación, seguida por la audiencia preparatoria y, eventualmente, el juicio oral. En este escenario, se debatirá públicamente la validez de las pruebas, la credibilidad de los testigos y la legalidad de las actuaciones investigativas. Será en esta fase donde se determina, con base en el estándar probatorio exigido, si existe o no responsabilidad penal. En cuanto a las posibles consecuencias penales, estas dependerán de los delitos que finalmente sean acreditados por la justicia. En caso de una eventual condena, las penas podrían incluir privación de la libertad, inhabilidades para ejercer cargos públicos y sanciones económicas, conforme a lo establecido en la legislación penal. No obstante, también existe la posibilidad de absolución si el juez concluye que no se logró demostrar la responsabilidad más allá de toda duda razonable. Desde una perspectiva institucional, el caso también podría derivar en investigaciones paralelas de carácter disciplinario o fiscal, orientadas a establecer responsabilidades administrativas o patrimoniales, independientemente del resultado penal. Estas actuaciones pueden extender el impacto del proceso más allá del ámbito judicial. Finalmente, el desarrollo del caso seguirá siendo observado con atención por la opinión pública, los organismos de control y el escenario político.
Más allá de su diseño, el proceso se ha convertido en un referente sobre los límites del poder, la gestión de recursos en contextos de emergencia y el alcance del control judicial sobre altos funcionarios del Estado. Los próximos meses serán determinantes para establecer si las decisiones adoptadas hasta ahora se consolidan o si el caso toma un rumbo distinto en las instancias judiciales superiores. Este caso todavía no ha terminado. Lo que viene ahora será clave para entender hasta dónde llega la responsabilidad penal, política e institucional. Más allá de nombres propios, lo que está en juego es la forma en que se ejerce el poder y cómo se administran los recursos públicos en Colombia. Por eso aquí no hacemos ruido, hacemos análisis. Si quieres seguir este caso con contexto, sin titulares vacíos y con información verificada, te invito a suscribirte al canal. Activa la campana, porque lo que viene en este proceso puede cambiar muchas cosas. Nos vemos en el próximo análisis.